Bien, pues, como les comentaba, esta ya es la última sesión de este ciclo de círculos de estudio que tuvimos a lo largo de, bueno, las últimas semanas, ¿no? Estas círculos de estudio que incluyeron desde aspectos que tienen que ver con la situación en Palestina, el primer círculo de estudio que está pasando en Palestina, una visión marxista sobre el conflicto en Medio Oriente. Después vimos un círculo de estudio sobre el marxismo de Lenin y Trotsky. Todos están grabados, están en YouTube. Algunos ya los hemos compartido también en el grupo de WhatsApp de Comunidad de la Izquierda Diario, pero una vez que estén todos también, los vamos a mandar por correo y se los vamos a compartir también por el chat. El tercer círculo fue el retorno de los feminismos anticapitalistas. El cuarto, pedagogía crítica y epistemologías del sur. Y este quinto círculo será sobre una salida ante la crisis del neoliberalismo, buen vivir o socialismo. Para esta sesión nos acompaña Bárbara Funes. Ella es también editora y articulista en La Izquierda Diario, militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Hola Bárbara, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Bien, pues vamos a ir iniciando entonces con la exposición. Se siguen conectando algunos compañeros y compañeras, entonces seguramente a lo largo de la sesión irán integrándose más y vamos a también ir viendo algunos espacios para que, bueno, haya algunos comentarios, dudas, aspectos que puedan también retroalimentar la sesión. Son muy bienvenidas, entonces pueden tanto escribir en el chat como animarse a abrir su micrófono y pues interactuar un poco con la exposición, ¿no? Sin más, te dejo el micrófono, Bárbara, para que comencemos. Muy bien, buenísimo. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Quería iniciar este círculo con un repaso muy sintético sobre la historia de las ideas, ¿no? La idea tanto del buen vivir como del socialismo son parte de eso, digamos, ¿no? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, surge el concepto de desarrollo, entendido como un conjunto de ideas que están enfocadas a partir del crecimiento continuo impulsado por la economía y incluye una negación, hoy podemos ver las terribles consecuencias que tiene esto, ¿no? Pero una negación de los límites sociales y ambientales al crecimiento económico, digamos. Se concibe también este avance a partir de, el desarrollo de la ciencia y de la técnica, y se lo asocia con determinados progresos en campos sociales, en campos políticos. También va aparejado el concepto de desarrollo en la defensa de un determinado tipo de Estado, en particular de la democracia liberal, donde la meta principal de las personas es el consumo. Y esto va a generar, con el paso del tiempo, también una creciente mercantilización del entorno en el que habitamos los seres humanos y también de las relaciones sociales que desarrollamos entre nosotros. Este concepto también lleva a poner un precio a los bienes naturales comunes como el agua, los minerales, el aire, la misma tierra, digamos, ¿no? A su vez, este concepto de desarrollo se inscribe dentro de lo que es la modernidad, ¿sí? Entendiendo como tal un conjunto de procesos sociales e históricos que se desarrollaron en Europa desde el Renacimiento. En este marco, cada ciudadano establece sus metas de acuerdo con su propia voluntad y parte de imponer la lógica y la razón por encima de distintos valores tradicionales que estaban establecidos por las autoridades de esa época, ¿no? Y ahí surge un nuevo comportamiento del ser humano, un nuevo etos frente a la vida, ¿no? Y el ser humano se apropia de la naturaleza por distintos medios productivos, científicos, tecnológicos. Se concibe el progreso como la civilización tal como se da en Europa,
mientras que todo lo que está fuera del marco occidental europeo se considera salvaje y prima una visión del ser humano por fuera de la naturaleza, ¿no? Como vamos a ver más adelante, eh, eh, la crítica a la modernidad y la misma genealogía del concepto de buen vivir están relacionados con las teorías decoloniales, ¿no? Que engloban fundamentalmente distintas reflexiones sobre las herencias coloniales del Imperio Español en América Latina durante los siglos XVI al XX. ¿Cuándo fue el auge de las políticas de desarrollo, ¿no? Y qué incluyeron? Este, Esto, como decíamos, se da a la salida de la Segunda Guerra Mundial, incluyó distintos procesos de industrialización, de endeudamiento de los estados capitalistas, los países, las grandes potencias, por así decirlo, europeas y Estados Unidos se transformaron en el modelo a seguir, mientras todo lo demás eran países desarrollados o en vías de desarrollo. Este auge colapsa con la crisis del petróleo de 1973, que a su vez fue detonada por la guerra de Yom Kippur. Disculpen, hay un micrófono prendido, no sé si lo podrían cerrar. Bueno, sigo. Estábamos en la guerra de Yom Kippur, que va a ser el antecedente de la crisis del petróleo de 1973, en la cual estaban involucrados, por un lado, Israel, bajo el cobijo del imperialismo estadounidense, y por el otro lado, Siria y Egipto, que lideraban una coalición de países árabes, ¿no? Bueno, posterior a la guerra, que fue breve, fue entre agosto y octubre del año 73, ¿no? Apenas un mes prácticamente, los países nucleados en la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, responden ante la ofensiva de Israel y de Estados Unidos con un alza de precios del petróleo muy fuerte. Y sabemos que el petróleo, así como sucede hoy, en ese tiempo también de este combustible depende la producción capitalista en todo el mundo. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, digo, para inscribir qué estaba pasando en México en ese momento. Acá se da lo que se llama el desarrollo estabilizador, que fue liderado por Antonio Ortiz Mena durante el gobierno de López Mateo, pero que es un modelo que se va a extender desde la devaluación de 1954 hasta 1970, más o menos. Incluyó aumentos salariales y prestaciones, pero se mantenía en este modelo, digamos, la desigualdad social, como sabemos. Este concepto de desarrollo estabilizador lo menciono porque es una de las fuentes de inspiración de López Obrador, ¿sí? Bueno, entre las reacciones que hay al concepto de desarrollo, más o menos para 1991 surgen las teorías del postdesarrollo. Uno de los ejes de su crítica es la visión de la naturaleza por fuera de la sociedad, ¿sí? Esta decisión entre el ser humano y el ambiente, que ha tenido nefastas consecuencias como estamos viviendo hoy con la crisis ambiental. Quienes se inscriben en estas teorías del postdesarrollo critican la defensa de modelos e imágenes de sociedades occidentales industrializadoras, economías capitalistas y democracia liberal. Uno de los autores que se inscribe en esta área es Eduardo Gudinas, un biólogo intelectual uruguayo, especialista en el buen vivir. Él plantea que en lo que es el campo dentro del campo del desarrollo, hay algunos desarrollos alternativos, por así decirlo, ¿no? Que incluyen reformas instrumentales y que conservan esta idea del crecimiento económico y la apropiación de la naturaleza. También ponen el énfasis, estos desarrollos alternativos, en las estructuras y los procesos económicos, el papel del capital y un protagonismo estatal, ¿no?
En esta área, digamos, de desarrollos alternativos, él incluye al marxismo y al llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, ¿sí? A su vez, plantea que también existen las alternativas al desarrollo. Fíjense que hay una inversión de términos acá, pero sí tienen diferencias conceptuales. Él lo plantea como basadas en el biocentrismo, la convivencialidad, el desarrollo sustentable, la ecología profunda, la desmaterialización de las economías, el multiculturalismo, el interculturalismo expandido, ¿no? Ontologías relacionales, conceptos que se refieren a un estando vivo como dinámicas relacionadoras entre seres, ambientes, entornos y cosas inanimadas. Y entre estas alternativas al desarrollo ubica al buen vivir, que más adelante vamos a abordar. Todas estas ideas se fueron desarrollando durante la ofensiva neoliberal, que incluyó, como sabemos, la caída del muro de Berlín y la restauración capitalista en aquellos países que se había expropiado la burguesía, ¿no? Este periodo de la ofensiva neoliberal, bueno, la corriente a la cual pertenecemos nosotros, la fracción trotskista Corte Internacional, la encuadramos como una tercera etapa de la época imperialista, que está marcada por la ausencia de revoluciones, una vez que se cerró el ciclo de la lucha de clases de la década de 1970-80 del siglo XX, y a su vez, durante esta ofensiva neoliberal, se produce una crisis muy profunda del marxismo revolucionario vinculada a la usurpación de la idea del socialismo por parte del estalinismo, de los partidos comunistas, ¿no? Que no solo traicionaron distintos... no hay un solo, perdón, no hay un solo autor del buen vivir, pero el autor que mencioné, que hace referencia al postdesarrollo y al postdesarrollo y al buen vivir, es Eduardo Gudinas, un biólogo e intelectual uruguayo, ¿sí? Gudinas con Y. Bueno, entonces, nosotros planteamos que durante esta ofensiva neoliberal se produce, de nada, se produce eh, esta crisis del marxismo revolucionario que está vinculada a la usurpación de la idea del socialismo por parte de los partidos comunistas, ¿no? Y además con el agravante de que no solo traicionaron, como decía antes, no solo traicionaron distintos procesos revolucionarios durante el siglo XX, que no lo vamos a ver ahora, digo, pero después en otra ocasión podemos hacer un círculo sobre eso, sino que con el paso del tiempo, en la propia, lo que era la Unión Soviética, la burocracia del gobierno de la Unión Soviética se transformó en el agente restaurador del capitalismo. A partir de esta restauración se da un avance relativamente pacífico de la ofensiva neoliberal durante décadas. Recuerden que también se da el proceso de los procesos de reforma del Estado que se dieron en todo el mundo con oleadas de privatizaciones, de millones y millones de trabajadoras y trabajadores en distintos países del mundo que fueron arrojados a la calle, se quedaron sin trabajo. Se puede inscribir en ese periodo también el creciente avance de distintas formas de precarización laboral que hoy pesan mucho sobre la actual generación de la clase trabajadora, con múltiples expresiones en distintos países del mundo, ¿no? Pero que es una cosa generalizada, no es privativo solo de los países periféricos, sino que hay precarización tanto en países imperialistas como en países dependientes, en países semicoloniales, y ni hablar de donde quedan elementos sí, de elementos coloniales, como sucede, por ejemplo, en Puerto Rico, por citar un ejemplo chiquito, ¿no? Bueno, cuando se da este avance de la ofensiva neoliberal durante varias décadas,
podemos decir que estuvo basado en dos elementos centrales. Uno, la extensión de la democracia liberal, de la democracia capitalista, y previo a eso, también combinado con dictaduras en la periferia, por ejemplo, las del Cono Sur, ¿no? Pero también habría que agregar las que se dan en el sur de Europa, ¿no? Sigue estando Franco en el Estado español, Portugal, Grecia, ¿no? Y a su vez otra base de este avance de la ofensiva neoliberal eh, estuvo signado por lo que se llama el Pacto Social Neoliberal, un pacto que no dejaba de ser elitista, pero que incluyó a sectores de masas a través del consumo, del crédito, ¿no? Y lo que sucede es que en la actualidad estos dos pilares de la hegemonía burguesa que se dio con esta ofensiva neoliberal están en una crisis estructural muy fuerte, ¿no? Este, em, También una cuestión importante es que durante todo el periodo neoliberal se da una exaltación del individuo y de su realización en el consumo, con un aumento de la explotación, la degradación social de la mayoría de la clase trabajadora, el aumento también de la desocupación, de la pobreza, sí, la generalización de prácticas clientelistas por parte de los estados, ¿no? Donde mantenían la pasividad a partir de la entrega de determinados planes sociales, ¿no? Y la criminalización fueron mecanismos importantes para mantener esa estabilidad por tantos años, digamos, ¿no? Ahora, a partir de la crisis de 2008, cuando se da el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y el imperialismo, el gobierno imperialista de Estados Unidos sale a rescatar de manera generalizada a los bancos, ¿no? Y se da salto en los niveles de desigualdad a nivel global muy importantes, digamos, ¿no? Muy profundos. Y incluso ahora, este, con las mismas técnicas productivas del poder propias del neoliberalismo, vinculadas al consumo, al crédito y las propias instituciones de la democracia burguesa, están en una profunda crisis estructural, ¿no? Lo podemos ver en distintos países del mundo, ¿no? En particular, hace casi 2 años, con la guerra en Ucrania, también se da inicio a un cuestionamiento abierto, incluso no solo en el terreno económico, sino también en el terreno militar, al orden mundial que se había establecido a partir de este periodo que, bueno, nosotros damos en llamar restauración burguesa, pero que es todo este auge del neoliberalismo, digamos, ¿no? Una de las contradicciones principales que hay ahora en la etapa actual tiene que ver con una avasalladora internacionalización del capital e integración de las cadenas de valor en las últimas décadas, junto con una tendencia muy renovada que se va incrementando, competencia entre los estados capitalistas, ¿no? Y en particular entre grandes potencias. Y cada vez más militarista, ¿no? Esto está vinculado, por ejemplo, no solo con la guerra de Ucrania, sino que otra expresión son las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, que no pasaron para nada al terreno militar, pero que existen. Hay una competencia en el terreno tecnológico, en el terreno económico, muy fuerte, digamos, ¿no? Y también esta internacionalización del capital de la que se hablaba ahora, la integración de las cadenas de valor en las últimas décadas, también creo que en la pandemia se vio la magnitud de esto. Acuérdense cómo habían colapsado esas cadenas de valor al interrumpirse la actividad económica por un tiempo, y cómo hay una dependencia muy aguda de la producción entre distintos países, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno,
hay elementos de un agotamiento de nuevos espacios de acumulación que se habían conquistado en las décadas previas. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es Europa del Este o la misma Unión Soviética o la misma China, cuando se restaura el capitalismo en esos países, en esas regiones, entra en vigencia la ley del valor con todo, y era un territorio donde no estaba la ley del valor previamente. Entonces, esa incorporación junto con un proceso de industrialización acelerado del sudeste asiático, la proliferación de la industria maquiladora en México, por ejemplo, fueron elementos que le dieron como una bocanada de oxígeno muy importante al capitalismo, pero ahora lo que estamos verificando es que hay un agotamiento de eso. ¿En qué se expresa? En que no hay un claro motor de la economía mundial. El papel que jugó China durante unos años ya no lo juega, aun cuando su porcentaje de crecimiento económico sea superior al de otros países, ¿no? Y también hay otro elemento, que es que las crisis económicas que se han dado, por ejemplo, la de 2008, no ha cumplido con la función tradicional, entre comillas, de limpiar capitales, ¿no? De lograr que las empresas que no son viables desde el punto de vista capitalista cierren. Bueno, eso no ha sucedido. Hay todo un ejército en distintos países del mundo, ¿no? En todos lados, de empresas que sobreviven gracias a préstamos, que se le da en llamar empresas zombies, por ejemplo. Esto bueno, junto con la financiarización de la economía también, son aspectos críticos, digamos, y tampoco la intervención estatal, o maniobrar con políticas fiscales, con políticas monetarias por parte de los estados capitalistas, eso no va a resolver este problema estructural, que en realidad lo único que hace es patear para adelante la disputa por quién va a pagar los costos de este agotamiento del ciclo neoliberal. Este, entonces, bueno, también el problema es que parte de esta crisis es que esto que les decía, no hay nuevos motores de acumulación de capital, ¿no? Vinculados en primer término con la acumulación por explotación. ¿Cuánto más se pueden incrementar los niveles de explotación sobre la clase trabajadora en los distintos países del mundo? ¿La clase trabajadora se va a dejar? Es un interrogante, ¿no? No hay una respuesta hoy acabada ante eso, pero sí podemos decir que las protestas o huelgas, por ejemplo, una huelga muy importante que hubo fue del sindicato de la industria automotriz en Estados Unidos. Han exigido mejoras laborales, salariales, etcétera, y dan cuenta, así como sectores de la salud que están saliendo a luchar por sus reivindicaciones, dan cuenta de que hay cierto nivel de hartazgo por parte de sectores de la clase trabajadora de ver cómo se degradan sus condiciones de vida y de trabajo en distintos lugares del mundo, ¿no? Este, entonces, eh, este agotamiento de nuevos espacios de acumulación conquistados por el capital en las últimas décadas y el hecho de que estas crisis no estén cumpliendo esta función de limpieza de capitales plantean una bomba de tiempo de contradicciones, ¿sí? Este, eh, em, la intención del capital es buscar sobrepasar los límites que tiene, pero no es una dinámica que puede repetirse de manera indefinida, digamos. No, no, eh, se trata de un proceso de acumulación de contradicciones que está en la base de las crecientes tensiones geopolíticas que estamos viendo, del militarismo de las grandes potencias, de las disputas en el terreno económico, los cuestionamientos, por ejemplo, al dólar, etcétera, ¿no?
En este contexto, vamos a abordar uno de los puntos centrales del círculo de hoy, que tienen que ver con el buen vivir. Esta idea del buen vivir se recupera, por así decirlo, cobra nuevo aire ante la crisis económica estructural, la crisis ambiental, la crisis social que estamos viviendo. Esta noción es un proceso que se considera en construcción y reconstrucción, y se plantea como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en una convivencia eh, ciudadana, digamos, basada en la diversidad, la armonía con la naturaleza, a partir de reconocer que ya hay distintos valores, diversos valores culturales que existen, ¿no? Y que operan. Está vinculado también una de las vertientes del Sumaj Camaña de la Aymara, Bolivia, y perdón, bueno, no, del Aymara Sumac Camaña y del Sumac Cuausay en quechua. O sea, son dos pueblos originarios latinoamericanos muy importantes. De acuerdo, siguiendo en particular la concepción andina, Sumac tiene que ver con lo ideal, con lo hermoso, con lo bueno, con la realización, en un sentido positivo, ¿no? Y Kwausai tiene que ver con la vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, ¿no? este, se, digamos que digo, no hay una traducción exacta del término, digo, por la dificultad de la traducibilidad de términos de palabras indígenas al español, ¿no? Pero más o menos ese es el concepto del que se parte, digamos. Y este buen vivir se aplica como una crítica al mundo capitalista a partir de señalar que la economía y la sociedad parten de una misma premisa, ¿no? Obtener un mejor nivel de vida, dejando en libertad a cada individuo para la búsqueda de realización personal a partir de negar al otro. En un ambiente de competencia brutal, el mercado, y a partir de la defensa irrestricta de la propiedad privada por sobre cualquier bien común. ¿Sí? El buen vivir surge de la cosmovisión de distintos pueblos andinos, donde la centralidad del territorio, que en un sentido amplio va más allá de la tierra en sí, sino que abarca bienes naturales, organización, es donde se vive y se convive, es un elemento fundamental. Se ponen también en el centro otros elementos que condicionan la acción humana, como los valores, la visión de futuro, la relación con el entorno. Se trata de una cosmovisión muy diferente a la occidental que surge de raíces comunitarias no capitalistas. Y quienes postulan el buen vivir consideran que romper con las lógicas antropocéntricas del capitalismo como civilización dominante y también con el mal llamado socialismo real que surgió de los objetivos de la traición a la Revolución Rusa y la burocratización de la ex Unión Soviética bajo la bota del estalinismo, consideran que esta ruptura es ineludible y se plantean superar al capitalismo en tanto civilización de la desigualdad, en tanto es un sistema depredador y explotador. Hay dos grandes vertientes dentro del buen vivir, por así decirlo, ¿no? Uno de quienes sostienen un estricto respeto hacia la naturaleza y la colaboración y la reciprocidad entre culturas que conviven dentro de un mismo escenario, digamos. Y otro que interpreta el buen vivir como una forma de adaptarse a las realidades actuales que están marcadas por el desarrollo. ¿Sí? Por el desarrollo del que hablábamos en la primera parte. En este último enfoque se pueden encuadrar los gobiernos posneoliberales de América Latina, ¿no? En particular, a partir de la movilización de pueblos originarios en la primera década del siglo XXI, como fue la marcha zapatista en 2001 acá, o como el caso de la Guerra del Agua en 2003, la idea del buen vivir cobra nuevo vuelo, ¿no? Para 2007
se incorpora el concepto de buen vivir en la Constitución boliviana durante el gobierno de Evo Morales, en el marco del establecimiento de Bolivia como un Estado plurinacional, que estaba promocionado como un Estado de nuevo tipo, pero que en realidad continuó siendo un instrumento de las clases dominantes, ¿no? El primer ciclo de gobiernos progresistas en Latinoamérica, como Venezuela, Bolivia, Brasil, adopta este concepto del buen vivir para sus propios fines. Y se da, según algunos autores, a partir de cierto reencuentro con los sectores populares, la defensa del protagonismo estatal, capitalista, para marcar el carácter de clase, y de acciones para reducir la pobreza, pero que mantienen en lo esencial un núcleo desarrollista basado en el extractivismo. Esta inclusión en un marco constitucional del concepto de buen vivir no es para nada ingenua, tiene que ver con un mecanismo de apropiación de las demandas populares, como las de los pueblos originarios, para institucionalizarlas y pasivizar las luchas y movimientos que que se pusieron en pie para obtener esas reivindicaciones, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, en este marco, digamos, ¿cómo encaja el buen vivir en el proyecto de Nación de Morena? Bueno, acá es muy interesante esto, en el proyecto alternativo de Nación de 2018-2024 y en uno de los documentos que se pusieron a discusión para ese proyecto, que estaba firmado por Claudia Sheinbaum, actual candidata del Morena para 2024, Arnaldo Córdoba, Luciano Concheira, Víctor Flores Solea, entre varios otros intelectuales y políticos, se incluye el concepto de buen vivir, asociado al pueblo como sujeto, a un sentido de comunidad, de solidaridad, de respeto, de tolerancia, y se plantea como un nuevo estilo de vida donde las personas valgan por su trabajo, por sus acciones solidarias, por la fraternidad, por la lealtad a normas de convivencia y por aportes al bienestar de la sociedad. Se plantea que la mayor fortuna de cada persona es el bienestar de la comunidad. La más alta satisfacción es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, en la misma medida, dicen ellos, que se está bien con los demás, con los otros, ¿sí? Con la diversidad de prójimos. Incluso hay términos que suenan a la retórica cristiana también, ¿no? A partir de la convivencia y el espíritu de servicio a la comunidad. Se incluye también el concepto de cultura en un sentido amplio, como modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, de creencias, de tradiciones, y se plantea que México tiene una composición multicultural, ¿no? Se parte de denunciar, de constatar que las políticas públicas previas, es decir, las de los gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, golpearon a comunidades y pueblos, se posiciona contra el integracionismo desarrollado a partir de la disgregación de sistemas sociales y de despojo de recursos, y a su vez, esto es muy interesante, se plantea la consulta y el consentimiento previo a los pueblos indígenas ante determinadas medidas, y se postula la autonomía en el marco de la unidad nacional, es decir, que tengan poder de decisión sobre sus territorios, por así decirlo, ¿no? Se postula un poner en práctica la solidaridad y la fraternidad que estuvieron excluidas de la vida nacional durante los gobiernos neoliberales, y se oponen los derechos colectivos y la colectividad contra la exaltación del individualismo, ¿sí? Como podemos ver, esta retórica suena muy bien, esa es la realidad, no lo podemos negar, y se opone este discurso político a la imposición de megaproyectos, donde numerosas comunidades denunciaron que no se respetó su voluntad cuando se oponían a las obras del Tren Maya, que ahora se está por inaugurar, y a otros proyectos del gobierno, donde ni siquiera
ni siquiera contaban con algo tan elemental como intérpretes en sus lenguas que oficiaran de traductores en los diálogos con funcionarios y autoridades. Es interesante también hacer una intersección entre este proyecto alternativo de nación y el modelo de nueva escuela mexicana que después va a plantear López Obrador, donde también hay una reivindicación en el discurso de las culturas indígenas, pero esto no tiene un correlato con la realidad. Porque, por ejemplo, las y los profesores de lenguas indígenas enfrentan los avances de la precarización laboral y los bajos salarios, igual que otros sectores de trabajadoras y trabajadores de la educación. Pero hay otra arista crítica que tiene que ver con la continuidad de las políticas extractivistas, un elemento que ha caracterizado no solo al gobierno de López Obrador, sino a todos los llamados progresismos latinoamericanos. Si bien López Obrador busca poner al Estado como rector con el cual negocian las transnacionales mineras y de producción de energía, como pudimos ver en los debates sobre la reforma eléctrica o la cuestión de la explotación del litio en Sonora, la realidad es que la explotación de los bienes naturales se mantiene a partir de la devastación ambiental, a partir de la imposición de un clima de violencia también exacerbada en regiones ricas en minerales energéticos de la mano de la militarización, el desplazamiento forzado que sabemos que continúa de comunidades enteras. Creo que Chiapas es uno de los estados donde más se ve esto, digamos, ¿no? Y que viene siendo muy denunciado, en particular por los ataques a las comunidades, tanto zapatistas como no zapatistas, por parte de grupos del crimen organizado, y hay una situación muy crítica ahí en el marco de que se vienen los 30 años del levantamiento zapatista. Lo último que quiero destacar de esto es que en el proyecto de la cuarta transformación, la noción del buen vivir se da muy vinculada a la noción de adaptarse a la realidad del neodesarrollismo que postula el gobierno y convive con la noción de bienestar que a su vez está asociada con niveles de ingreso o consumo, acceso a bienes y servicios. Pero como verán, esto no tiene nada que ver con un cuestionamiento al modo de producción capitalista, ¿no? Y a este sistema de explotación y de opresión donde todo funciona, donde unos pocos se enriquecen cada vez más a costa del trabajo de millones de personas en todo el mundo y además a costa de devastar el planeta, ¿no? De llegar a un punto crítico en cuanto a la crisis climática, que no sabemos qué tan... sí, ni siquiera podemos estar seguros de que esto continúe siendo viable para la vida tal como la entendemos ahora sí, en próximas décadas, qué sé yo. Este, ahora, eh, avanzando un poco, creo que es un buen momento para buscar cuáles son los diálogos posibles entre buen vivir y el socialismo, ¿no? El título del círculo de la jornada de hoy es un poco tramposo porque se plantea como una dicotomía, como algo que no es compatible, que no tiene un punto de conjugación, o es buen vivir o es socialismo. Y acá lo que queremos es abrir una reflexión para buscar estas vías de diálogo, ¿no? En primer lugar, partimos de que estamos en el terreno del anticapitalismo, ¿sí? Creo que es importante tener claro que más allá de la apropiación de la noción de buen vivir por parte de los llamados progresismos latinoamericanos, esto no invalida la noción original ni las reivindicaciones de los pueblos originarios que siguen siendo completamente legítimas, ¿no? Este, eh, la perspectiva de la emancipación es un punto en común, digamos, que nos lleva dentro del anticapitalismo y que lleva a la necesidad de una profunda reflexión de cuáles serían los vasos comunicantes entre el buen vivir y el socialismo. Para empezar,
las reivindicaciones de los pueblos originarios, que incluyen el problema de la tierra, pero también los aspectos nacionales, no fueron resueltas. Por ejemplo, en México sabemos que el derecho a la tierra fue un eje movilizador en la de la Revolución Mexicana, que no se resolvió. El PRI y el PAN durante los gobiernos que hubo de estos partidos, han mantenido el rezago de las comunidades originarias. Y el Morena, a pesar de los planes sociales, a pesar de su retórica progresista, mantiene una política de expoliación sobre los bienes comunes, los bienes naturales comunes y las comunidades de pueblos indígenas. A su vez, otro elemento que tenemos que tener muy presente es que los pueblos indígenas tienen múltiples lazos con la clase trabajadora. Un sector de quienes fueron desplazados de sus tierras se vieron obligados a migrar a otras ciudades, a otros estados, algunos a Estados Unidos, y de ser campesinos pobres o participar de proyectos autogestivos, se vieron obligados a sumarse a las filas de la clase trabajadora, por ejemplo, como jornaleros en agronegocios, con las expresiones específicas que tiene México, ¿no? Que no son iguales a las que se dan en otros países de Latinoamérica, pero donde a medianos productores, las grandes transnacionales de agronegocios le compran la producción y se produce lo que dicen las transnacionales y cómo lo dicen las transnacionales, incluyendo el uso de agrotóxicos, ¿no? También, ok, no sé si alguien puede pasar la bibliografía, los dos textos que dejamos. Y ahora los comparto. Gracias, gracias. Se vieron, hay sectores de la clase, otro sector de pueblos indígenas que se sumó a las filas de la clase trabajadora, por ejemplo, los trabajadores mineros, hay trabajadores en la industria maquiladora, que se fueron, sobre todo en la frontera norte, pero en otros lugares también, o se emplean en el comercio informal, ¿no? Acá es importante, por ejemplo, rescatar las reflexiones de Mariátegui, uno de los principales marxistas latinoamericanos, en la década de 1920, ya planteaba la existencia de estos vínculos entre los pueblos originarios y la clase trabajadora, ¿no? En ese momento que todavía no estaba la configuración de la estructura económica de América Latina en cada uno de los países como está ahora, que ahora es más numerosa la clase trabajadora, y creo que se ha diversificado y ha cambiado respecto a lo que era en 1900, pero ya en 1920 él hacía esta lectura, digamos, ¿no? Nosotros sabemos también que en toda América Latina hay una herencia muy, muy pesada de la opresión colonial que se ha mantenido hasta ahora, hasta el siglo XXI. El despojo de los territorios ancestrales, de los bienes naturales, la predominancia del sistema de creencias y la lengua exportada desde Europa, la falta de recursos materiales para preservar las lenguas, las tradiciones, las culturas originarias que no sean plausibles de cierto nivel de mercantilización, están condenadas a la desaparición, casi seguro. La discriminación por el color de piel también se mantiene. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay determinados usos y costumbres de los pueblos originarios que incluyen prácticas opresivas, como los matrimonios infantiles. Digo, para tratar de ir construyendo una visión global de las comunidades indígenas. Partiendo de estas consideraciones, un importante punto de diálogo por desarrollar entre el buen vivir y el socialismo es la intención de dejar atrás lo que Marx llamaba la fractura metabólica entre los seres humanos y la naturaleza. Por ejemplo, en la izquierda diario, hace un tiempo le hicimos bueno, la edición estadounidense de Les Boys le hizo una entrevista a Bellamy Foster, que es editor de la revista estadounidense de izquierda Monthly Review, y es autor de varios libros, entre ellos La ecología de Marx, Materialismo y naturaleza, Planeta vulnerable y la fractura ecológica. En una entrevista que le hicimos, Bellamy Foster afirmó que nadie puede ser verdaderamente socialista
e incluso marxista en el siglo XXI y no reconocer la completa gravedad de la crisis ecológica planetaria. Estamos en la vanguardia de la lucha para proteger la Tierra, sostiene Foster, ¿no? Como el lugar que habitan los humanos y como un hogar para innumerables especies, o estamos al lado del sistema, del exterminio del sistema Tierra tal como lo conocemos. Eso es lo que plantea Bellamy Foster. Pero, como veíamos antes, hay intelectuales de las teorías decoloniales, poscoloniales y de la dependencia que plantean que el socialismo se inscribe dentro del concepto de desarrollo como apropiación de la naturaleza, ¿no? Y la concibe como una fuente inagotable de recursos y parte de una separación entre naturaleza y sociedad. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿esto es así? No. Lejos de una visión de un socialismo productivista, desde los tiempos de Marx, que fue, como les decía, quien desarrolló la teoría de la fractura metabólica entre el ser humano y la naturaleza en el marco del capitalismo, hasta ahora, quienes nos reivindicamos socialistas defendemos las luchas actuales por los bienes comunes, ¿no? Por eso buscamos vincular la fuerza de la clase trabajadora con el movimiento que lucha contra el cambio climático, con la lucha de pueblos indígenas, ¿no? Que defienden sus territorios. Como lo hicieron, por ejemplo, nuestros compañeros en Francia, que propusieron y convencieron de que ante el cierre de la refinería total, que tiene acá, por ejemplo, gasolineras, se planteara que la huelga de las y los trabajadores incorporara en su pliego petitorio también la crítica al traslado de refinerías hacia países con legislaciones ambientales mucho más permisivas para las transnacionales. Que eso les permite, esas prácticas, y que es lo que se llama también les permiten operar, devastar el medio ambiente sin ninguna consecuencia, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, ya en Francia no pueden hacer estas transnacionales, pero en países como Uganda u otros países de África lo pueden hacer tranquilamente sin que nadie los cuestione. Este, Ahora, también, por ejemplo, en Argentina, nuestros camaradas del PTS, del Partido de Trabajadores por el Socialismo, buscaron unir la lucha contra la extracción de litio en la provincia de Jujuy, que está al norte de ese país, contra una reforma constitucional represiva, y por el aumento de salario a las y los trabajadores de la educación. Es decir, buscaron conjugar varias luchas en un mismo en una misma lucha, digamos, ¿no? Nosotros consideramos que es fundamental vincular el movimiento ambientalista, el movimiento en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con la lucha contra el capitalismo, porque coincidimos en que el problema es este sistema, cuya meta es el incremento constante de riquezas para una pequeña parte de la humanidad a costa de la vida de la clase trabajadora y los sectores populares, así como del planeta. Esta lucha debe ser desde los centros de estudio, desde los centros de trabajo, desde las comunidades, y tiene que darse en el terreno político, en el terreno de las ideas y fundamentalmente, ineludiblemente, en las calles. Y va mucho más allá de la academia. En la medida que el capitalismo sostiene y utiliza a su favor distintas formas de opresión, por ejemplo, contra las mujeres, contra los pueblos originarios, contra la diversidad sexual, nosotros no podemos acabar con estas formas de opresión si no acabamos con el sistema en la que están imbrincadas. Por ejemplo, el nexo que estableció el capitalismo entre las mujeres y el trabajo gratuito de reproducción, o entre la pertenencia a determinada nacionalidad o color de piel para pagar menos salarios o expoliar comunidades, no se puede separar, no se puede separar de la lucha contra el capitalismo. ¿Sí? Y para terminar con todas las formas de opresión, sí o sí necesitamos organizar la fuerza de la clase trabajadora, ¿no? Y no solo de la clase trabajadora, que es la que está estratégicamente ubicada en los resortes de la producción en todo el mundo, este, eh,
no solo de ellos, que juegan un papel central porque si la clase trabajadora no pone en funcionamiento la economía, no se mueve una hoja en todo el planeta. Y tienen la capacidad a su vez de poder reorganizar con esa fuerza material, tienen la capacidad de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases, ¿no? Sobre un mundo nuevo, donde las necesidades sociales se pongan por delante de la ganancia capitalista. Pero para lograr esto es necesario superar la fragmentación que impuso la ofensiva neoliberal, tanto al interior de la clase trabajadora como de la clase trabajadora y sus potenciales aliados. Y eso necesariamente implica enfrentar la política de la burocracia sindical, y de las direcciones de los movimientos sociales, una de cuyas funciones es mantener las protestas aisladas entre sí, como si fueran compartimentos estancos que no tuvieran nada que ver, cuando en realidad el problema de fondo ante los agravios que sufren distintos sectores de la clase trabajadora, que enfrentamos las mujeres, los pueblos originarios, en realidad el problema de fondo sigue siendo el capitalismo, ¿sí? Superar esta fragmentación de la clase trabajadora y del conjunto de los sectores oprimidos es fundamental para que una revolución obrera y socialista triunfe. Y ese necesariamente es el primer paso para un mundo nuevo. Este, a su vez, otro elemento que nos parece que está muy destacado en el buen vivir, tiene que ver con la convivencia armoniosa, con la solidaridad, con la cooperación. En México, por ejemplo, tenemos el ejemplo del tequio, ¿no? Esta tradición que viene de la época prehispánica, que consiste en la labor colectiva que cada persona brinda a su comunidad, aunque los gobiernos, como sabemos, se han aprovechado de esta tradición para contar con trabajo impago de comunidades rurales para garantizar arreglos a la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Pero en el marco de un gobierno obrero y campesino, esta tradición recobraría su carácter colectivo al servicio del bien común por sobre cualquier mezquindad. Ahora, con décadas de primacía del individualismo, de la meritocracia, de la realización personal a costa de competir y aplastar al otro, reconfigurar el sentido de ser humano no es algo que va a cambiar de un día para el otro con la toma del poder de la clase trabajadora. Acá es muy interesante también estudiar el ejemplo de lo que sucedió en la Revolución Rusa de 1917, que se dio todo un proceso. Hay un libro muy lindo que lo recomiendo mucho, donde León Trotsky, uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, que tuvo su último exilio en México, hace una serie de reflexiones que tienen que ver con cuestiones de la vida, que no es solo la política fría y seca o la economía, y donde plantea que los cambios culturales y las formas de relacionarse se tienen que ir construyendo en el camino hacia el socialismo, ¿no? Este libro que les recomiendo se llama Problemas de la vida cotidiana. Tenemos una edición bastante reciente del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky, creo que sí se consigue en México, pero bueno, les recomiendo mucho, porque bueno, estos problemas, estas reflexiones que aborda Trotsky en Problemas de la Vida Cotidiana, están muy vinculados con la cuestión de los valores, la cooperación, poner la fraternidad por encima de las mezquindades individuales. Y ahí creo que es importante señalar que la revolución en las costumbres y en las maneras de relacionarse es uno de los tiempos que contempla la teoría de la revolución permanente desarrollada por León Trotsky, ¿no? Los otros son el transcrecimiento de la revolución democrática en socialista y la extensión de la revolución al plano internacional, porque eh, eh, ese mito del socialismo en un solo país era un invento de Stalin y sus secuaces,
imagínense con el grado de interrelación que hay en la producción a nivel internacional, pretender hacer una isla socialista en un mar capitalista no es algo que se pueda sostener si la revolución no se extiende a otros países, aunque no va a ser todo en simultáneo, digamos, ¿no? No vamos a profundizar en esto, digo, también puede ser objeto de otro círculo, en un nuevo ciclo, pero bueno, este aspecto también me parece un punto de diálogo entre el buen vivir y la idea del socialismo, ¿no? La perspectiva que nosotros planteamos es una sociedad de productoras y productores libremente asociados que puedan tomar decisiones colectivas sobre sus formas de producción y de vida, digamos, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que los siglos de expoliación capitalista de la naturaleza no, van a tener un costo y no se van a resolver de un día para el otro, pero consideramos que terminar con este sistema es un paso necesario e ineludible para poder tomar decisiones colectivas sobre las formas de producción y de vida, teniendo presente en todo momento la necesidad de restablecer un mecanismo, sí, un mecanismo de restablecer este metabolismo racional y de armonía con la naturaleza de la cual somos parte, ¿no? Pero esto al mismo tiempo, lo último que voy a plantear, con esto cierro, no implica renunciar a la perspectiva de satisfacer plenamente las necesidades de todas y todos. Nosotros no concebimos esta abundancia como una acumulación de bienes de lujo y consumismo desenfrenado para los 8 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Al revés, 8.000, perdón, 8.000 millones de seres humanos. Más bien aspiramos a poner todos los avances de la ciencia y de la técnica al servicio de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la humanidad, y también de liberar tiempo para no pasarnos la vida trabajando y poder desarrollar toda nuestra potencialidad y poder dedicar tiempo al ocio creativo, hacer las cosas que nos gustan, deporte, arte, descansar, mirar el cielo, lo que sea, y al mismo tiempo desarrollar el ocio productivo que implicaría tener tiempo libre para reflexionar sobre formas de superar técnicas y procesos que se dan actualmente en la producción, bueno, pero cómo superarlos para que resulten cada vez menos agresivos con el medio ambiente, que impliquen el mínimo impacto ambiental y que impliquen la liberación de la humanidad de estar atados a tener que pasarse dedicados todo el tiempo a garantizar las necesidades básicas. Bueno, corto acá y disculpen que me extendí un poco. Muchísimas gracias, Bárbara, bastante completa. La exposición muy interesante, estos contrapuntos y puntos de conexión también con esta concepciones, ¿no? Del buen vivir y en particular cómo, pues para poder conquistar justamente un buen vivir real, ¿no? Y hasta el final, pues es necesario pensar en la revolución y en el socialismo. Vamos entonces a abrir una ronda de intervenciones, dudas, comentarios, por si alguien quiere, pues, hacer también alguna reflexión y sobre todo también preguntar. Ahí nos comentaban por el tema de la bibliografía, ya se la compartimos. También está en el grupo de WhatsApp de Comunidad de la Izquierda por si la quieren revisar. Eh, pero bueno, entonces dejamos este espacio para comentarios y aprovecho también para comentarles, me tengo que retirar, pero se va a quedar Jos también como anfitrión, entonces, de la sesión, por si ya nos vemos, pero pues bueno, la lista está abierta para que se animen a participar. Clave que manejan los decoloniales en general, ¿no? Los gobiernos progresistas, pero también desde el marxismo. Yo quisiera, entre pregunta y comentario, algo que precisamente entre la práctica y la teoría del progresismo se maneja cuando toman a los pueblos indígenas como bandera, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces solo es una forma de apropiarse de las consignas.
Pero creo que algo que quisiera, insisto, preguntar y comentar es, ¿cómo sería la forma de dialogar a nuestra expositora el tema sobre las clases sociales entre las comunidades indígenas? ¿Por qué lo menciono, no? Porque eh, justamente algo que hacen los decoloniales es eliminar entre muchos conceptos claves del marxismo o renegarlos, es la lucha de clases y la clase social. Y precisamente cuando hablan de las comunidades, pareciera que dentro de las propias comunidades, pues no hay clases sociales. Y es un factor precisamente de despolitización, ¿no? Y justamente en los procesos actuales, y pienso mucho, por ejemplo, en Bolivia, que era una de las grandes banderas, pues tendió a surgir entre las comunidades, ¿no? Pues empezaba a haber una diferenciación de clase, precisamente porque dentro de la propia comunidad había sectores que se habían vinculado al Estado plurinacional y que empezaban a generar, ¿no? Pues esta dinámica de diferenciación. Pero esto precisamente es un tema que para ellos es tabú, porque lo primero que dicen, no, es que tú estás usando conceptos eurocéntricos o que no van para la realidad de una comunidad indígena, cuando sí van, ¿no? Pero bueno, justamente creo que ese es un factor muy importante que tenemos que discutir, pero ¿cómo entrarle ese diálogo, ¿no? ¿Cómo entrarle esa discusión sin ser sectarios, pero al mismo tiempo, digamos, contundentes? Gracias. Gracias, Víctor. ¿Seguiría a Shomali? Hola, yo tampoco puedo prender la cámara, pero ¿se escucha? Ah, ok. Sí, se escucha. No, muy breve. A mí me pareció bastante interesante lo que se expuso sobre el tema del buen vivir. Creo que em, se tienen muchas más coincidencias en cuanto a la lucha por el socialismo, que incluso que el tema o en contraste, ¿no? Contra el tema del autonomismo, ¿no? Que más bien no se busca una eh, o sea, que no va más allá de de ciertas comunidades, ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría como aportar es que, pues, o más bien, como preguntar, es cómo se inserta también, por ejemplo, un concepto que ha salido mucho desde el movimiento de las huelgas por el clima, es el tema de la justicia climática, que justamente se inserta en esto de que el cambio climático, la crisis ambiental, pues afecta más a las comunidades o a las poblaciones más precarizadas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, más allá de apelar hacia los gobiernos que obviamente no están interesados en ponerle un fin a la crisis climática o darle una solución, cómo se inserta este, te- este, pues nueva demanda, ¿no? De la justicia climática en, en, bueno, en este concepto, ¿no? Del buen vivir. Bueno, eso. ¿Alguien más? Compañeras, compañeros de los que están conectados. Si no, si quiere Bárbara comentar estas preguntas para ir cerrando. Bueno, voy mientras. Bueno, por el tema de las clases sociales en las comunidades. Primero que nada, digo, quiero recomendar, hay una edición nueva de este libro, pero lo recomiendo mucho, Comunidad de Indigenismo y Marxismo, de Cabo Ferreira, es un compañero también de Bolivia, de la fracción trotskista Corte Internacional. Él aborda esta problemática, y en particular creo que nosotros tenemos que partir
de verificar que hay cierto, hay clases, opera el concepto de clases sociales en las comunidades indígenas porque, por ejemplo, no es lo mismo, permítanme tantito, no es lo mismo sectores indígenas acomodados, bueno, que han estado vinculados a gobiernos en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando del caso boliviano, que el propietario de una parcela, digamos, ¿no? Que la familia indígena propietaria de una pequeña parcela no son lo mismo, digamos, ¿no? Hay sectores de las comunidades indígenas que están aliadas con los gobiernos, altos funcionarios, incluso pactan con transnacionales, digamos, ¿no? Acá también se puede ver eso, digamos. También creo que un ejemplo puede ser el caso de los ca- ay, cafeticultores, perdón, bueno, son pequeños productores, muchos de ellos de familias indígenas, pero que producen, por ejemplo, lo que les exige Nestlé con los modos de producción que impone Nestlé y todos los semillas, agroquímicos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Las especies que ellos quieren que se cultiven y no otras, ¿no? Lo que atenta contra la diversidad biológica, la diversidad de especies vegetales, también. Eh, y hay otro aspecto que es importante, que tiene que ver con una cosa que mencionaba en la exposición, que hay vínculos indisolubles entre las comunidades indígenas y la clase trabajadora por el simple hecho de que hay sectores de las comunidades, individuos, familias o personas o hijos de determinadas familias que toman la decisión de emigrar porque el pequeño terreno que tienen, que cultivan para la subsistencia, no es suficiente para subsistir, para toda la familia. Entonces, hay alguien que sí o sí, por lo menos uno, que tiene que sumarse a las filas de los explotados dentro del capitalismo porque necesitan tener un ingreso extra, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante. En Bolivia en particular, había un sector, bueno, ahora no tengo la cita así a la mano, pero sí es importante tener presente que hay un sector de intelectuales, incluso de la clase dominante, que está integrada por gente que viene de las comunidades originarias, pero que fueron ascendiendo, que fueron transformándose en parte de la clase dominante, digamos, ¿no? Entonces, creo que un poco hay que apelar a estos ejemplos para pensar el debate con quienes afirman que en las comunidades originarias no aplica el concepto de clases sociales de Marx, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto muy importante que lo traté de ejemplificar en la práctica, digo, pero que tiene que ver que en las comunidades originarias, incluso las que son parte de proyectos autogestivos como los caracoles, no dejan de estar insertos en el sistema de producción capitalista. Este, y necesariamente requieren de cosas que se producen en el capitalismo y tienen que, y hay cosas que ellos mismos no pueden producir y que necesitan, digamos, ¿no? Entonces, hay un vínculo ahí que de alguna manera sí torna como inviable eh, establecer el comunismo aquí y ahora en una pequeña comunidad, sin tener en cuenta que existen estos, estos, estos vínculos, esta relación que no se puede obviar, incluso a partir de quienes migran, que bueno, se proletarizan, digamos, y en parte esta proletarización se da también para obtener un apoyo económico para sus familias, digamos, ¿no?
Pero bueno, creo que es de todas maneras creo que es un debate por explorar. Creo que tenemos que profundizar mucho la reflexión en estos temas, porque justo por el peso específico que tienen en América Latina en general, y en México en particular, pensar tanto las reivindicaciones de los pueblos originarios como las teorías que se posicionan en defensa de estas reivindicaciones, creo que es una necesidad que tenemos de profundizar en el estudio, la reflexión y la discusión alrededor de estos temas. Por mi parte sería todo, ¿vale? Les agradezco mucho por haberse conectado, por haber sí, eh, sostenido toda la sesión que estuvo larga. Muchas gracias a ti, Bárbara, por esta exposición. Y bueno, agradecemos a todas las compañeras, compañeros, compañeres que estuvieron a lo largo de estas 5 sesiones de los círculos marxistas. Les recordamos que estos círculos marxistas estuvieron impulsados por la revista Ideas de Izquierda y también por el movimiento de las y los trabajadores socialistas. Les invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales para que se puedan sumar a próximas actividades, próximos espacios de discusión y de debate. Y bueno, nuevamente agradecer a las y los expositores que estuvieron a lo largo de estas 5 sesiones y también a todas las compañeras y compañeros que se conectaron. Muchas gracias y bueno, en cuanto estén en línea, ahí se los estaremos enviando.